Hola a todos, soy Génesis Leal y bienvenido a mi canal de La culpa es de Tales de Mileto. En el video de hoy hablaremos sobre la historia de las unidades de medidas. Para hablar de las unidades de medida, primero debemos conocer las problemáticas que vivió la gente de ese entonces. Estamos hablando de sociedades de la antigüedad, como Egipto. Estas sociedades primero desarrollaron el concepto de número para poder expresar con un símbolo la cantidad de cosas que se encontraban a su alrededor. Eventualmente, por la necesidad de las sociedades de evolucionar su comercio, se estableció la idea de medición, la cual se basaba en comparar dos objetos, y a través de estos dos objetos se podía determinar la siguiente información. ¿Qué objeto era más grande que otro? Ya que al contrastar dos objetos se podían comparar características superficiales con respecto al otro y así determinar que respecto al otro objeto, el objeto que estoy evaluando es más pequeño o grande. Luego este concepto evolucionó y la gente empezó a comparar numéricamente. Y volviendo al ejemplo anterior, teniendo únicamente dos objetos, el ser humano empezó a cuantificar qué tan grande o pequeño era un objeto con respecto a otro objeto. Es decir, empezaron a evaluar la cantidad de veces que un objeto podía contener al otro objeto, indicando así que un objeto, como por ejemplo, es 7 veces más grande. Como podemos observar, la persona que haya realizado esa medición será la única que conozca la longitud que esa medición representa. Esto es debido a que es la única persona que conoce el objeto que utilizó para comparar y o hacer la medición. Por lo tanto, aquí estamos enfrentando dos problemas. El primero es que se dice 7 veces más grande, pero 7 veces más grande que ¿cuál objeto? Esto hizo que las personas empezaran a describir las mediciones con una unidad. Y esta unidad representa el objeto que cupo 7 veces en el objeto que se midió. Es decir, si estamos midiendo el largo de una mesa usando como referencia un zapato, pues en este caso el zapato es el objeto que usaremos para ver cuántas veces cabe ese zapato en la longitud de la mesa y así determinar que la mesa es 7 veces más grande que la longitud del zapato. Entonces se implementó el uso de las unidades, que no son más que indicar que el objeto que estamos midiendo es 7 veces más grande que un zapato. La unidad llevaría por nombre la palabra zapato, ya que ese es el objeto que cabe 7 veces en la longitud de la mesa. Hay que recordar que las mediciones se hacen única y exclusivamente comparando un objeto con otro y determinar en base a otro objeto qué tan grande o pequeño es el objeto que se va a medir, ya que los resultados que arrojen realmente no son una propiedad intrínseca del objeto, ya que según el objeto que hayas utilizado para medir te dará diferentes resultados sobre la longitud que ese objeto representa. Esto se debe a que utilizas diferentes patrones para medir o comparar. Por tal motivo, hace necesario el uso de un punto de referencia o patrón para poder medir las características de un objeto, ya que estas características se podrían definir de maneras infinitas según el objeto que utilicemos para comparar. Quizás es 7 veces más grande que una mano, pero también es 20 veces más grande que un pulgar o 3 veces más pequeño que una cama. El segundo problema es que en ese tiempo las unidades se basaban en objetos muy rudimentarios, como serían las palmas de la mano, los pulgares, los pies y el brazo del monarca que dirigía en ese momento. Podemos notar que cada país poseía objetos de referencia, o sea, unidades distintos entre sí, ya que los monarcas no tenían las mismas longitudes de pies, manos y pulgares. Esto fue un gran problema a la hora de que la humanidad empezó a internacionalizarse, ya que tanto los comerciantes como los científicos encontraron problemas en la aplicación de estas unidades de medida, las cuales variaban de país a país, perjudicando así la comunicación de estas medidas de manera precisa. Esto originó el inicio de las matemáticas como ciencia, específicamente en el área de metrología o ciencia de la medición,
ya que la sociedad necesitaba desarrollar mejores unidades de medida para poder garantizar su desarrollo y evolución, logrando así que en la Revolución Francesa en 1789 los franceses se centraran en desarrollar unidades globales que fueran las predominantes en cada uno de los países y así mantener la uniformidad. Y luego de varios años de búsqueda de estas unidades inalterables, uniformes y normales, originó en 1875 la Oficina de Pesos y Medidas, la cual es la encargada de buscar, estudiar, establecer y determinar las unidades de medidas mundialmente. Entendido esto, explicaremos a profundidad los siguientes conceptos. Medición es la acción de comparar dos objetos teniendo en cuenta un punto inicial y un punto final. Uno de los objetos se toma desde el punto inicial y se determina cuántas veces cabe el mismo objeto hasta el punto final, indicando que el objeto a medir es X veces más grande que el objeto con el que se comparó. Las unidades nacen junto con la necesidad de medir, ya que para medirlas necesitamos compararlas con un objeto y respectivamente indicar cuántas veces ese objeto cabe en el objeto a medir. Por tal motivo, ya cuando hemos realizado la medición y sabemos cuántas veces es un objeto más grande que otro, la unidad simplemente nos proporciona más información sobre cuál es ese objeto que se usó para comparar. Ya que recordemos que no es lo mismo decir que un objeto es 10 veces más grande que una mano a decir que es 10 veces más grande que un carro. Por esa razón podemos entender que cuando medimos un objeto y nos da un resultado, por ejemplo, una medición de su longitud, este valor no es algo que define al objeto, ya que ese resultado estaba basado en la comparación de un objeto específico, arrojando así resultados diferentes si el objeto que se utiliza para medir o comparar es diferente al que utilizamos inicialmente. De esa manera, la función de la unidad es simplemente indicar cuál fue el objeto que se utilizó para realizar la medición. El mismo análisis se aplica a las unidades de tiempo y masa. Las unidades de masa, como por ejemplo el gramo, se definía como la masa de un centímetro cúbico de agua a 3,98 grados Celsius. Y para obtener el valor de masa de un objeto se utilizaba una balanza para comparar ambas magnitudes, que consistía básicamente en comparar ambas masas hasta que fueran iguales, es decir, agregar los objetos respectivamente en cada platillo e ir agregando y removiendo objetos hasta conseguir el equilibrio. Inicialmente se usaban los movimientos del Sol y de la Luna para determinar las unidades tradicionales de tiempo. Los babilonios dividieron el tiempo entre la salida y la puesta del Sol en 12 partes que se conocen ahora como horas. Con la invención de los relojes mecánicos fue posible dividir también la noche, por lo que actualmente un día completo se compone de 24 horas. Una hora se dividió en 60 minutos y estos a su vez quedaron divididos en 60 segundos. Sin embargo, en este video hablaré más específicamente de las unidades de longitud. Siguiendo con el ejemplo, una unidad es un objeto con una característica específica. En este caso, como estamos hablando de longitud, es una longitud muy específica la que tiene mi zapato, mi mano o mi pulgar, y por tal motivo el valor que se obtenga se podrá obtener solo con un objeto que sea igual a mi zapato, a mi mano o a mi pulgar. Es decir, tendría que prestarle mi zapato a todo el mundo para que puedan obtener exactamente las mediciones que yo obtengo. Ya que por más que las personas utilicen la misma unidad acompañada de la medición, no nos asegura que estén hablando específicamente de un objeto igual. Entendido esto, podemos perfectamente entender los problemas que tuvieron las personas en esos tiempos, ya que se hablaba de manos y de pulgares que eran completamente distintos. Por esta razón se realizaba la medición del mismo objeto y se obtenían dos valores diferentes, ya que los objetos que se usaron para comparar, a pesar de tener la misma unidad de manos, ambas manos, cada una representaba una longitud diferente.
A continuación veremos un video donde podremos ver explícitamente un ejemplo de problemas que se pueden generar con el uso de unidades rudimentarias, como el uso de las extremidades de un monarca en cada país como referencia. Él es Harold y es el monarca de Haroldlandia. Y esta es su casa. Harold quiere remodelar su casa y piensa que un sillón sería una muy buena idea. Él recordó casi de inmediato a Marco, un amigo muy cercano de él y que a la vez es el monarca de Marcolandia, lugar donde muchos rumoran que es el mejor sitio para comprar muebles. Fue así cuando Harold se comunicó con Marco para darle los detalles de las medidas que él quería para su nuevo mueble. Marco accedió y le dijo que se lo enviaría apenas lo haya terminado. Al sillón le tomó un poco de tiempo llegar. Pero cuando finalmente llegó a la casa del monarca Harold, este se estacionó para poder dejar el sillón en el frente de la casa del monarca. Harold salió emocionado para poder guardar el nuevo sillón en su casa, pero duró bastante tiempo tratando de introducir el sillón por la puerta. Se dio cuenta que este no podría entrar, y Marco confundido se preguntaba cómo esto podía ser posible si él le había indicado perfectamente los detalles de las longitudes del sillón que él quería. En el video se puede observar la problemática que enfrentó el monarca Harold. Lo que sucedió fue que él realizó la medición del ancho de su sillón con la unidad manos, usando como referencia su propia mano. El resultado que obtuvo al medir el ancho de su puerta fue de 4 manos, y por lo tanto le indicó este resultado al monarca Marco, para que éste cuando realizara el sillón no lo hiciera con un ancho superior a 4 manos, para luego así no tener problemas al intentar atravesar el sillón por la puerta de su casa. Pero por mala suerte, el monarca Marco tenía la mano más grande que Harold, ocasionando así que a pesar de que ambas mediciones se hicieron con la unidad manos, el hecho de que fueran diferentes pues arrojarían longitudes muy distintas entre sí. Realmente ambas no representaban la misma longitud, ya que la que obtuvo Marco fue superior a la que obtuvo Harold. Y todo esto simplemente porque ambas manos eran diferentes. Es decir, las longitudes que utilizaron para representar las unidades eran distintas. Y este problema era de esperarse debido de que a pesar de que ambos estemos hablando de la unidad manos, no necesariamente indica que la longitud de la mano de un bebé sea la misma que la longitud de la mano de una persona adulta. Y en consecuencia se empezó a buscar la formalización de estas unidades, con objetos que fueran inalterables, estables y comunes. Básicamente que sirvieran como patrón para poderlos usar en las mediciones y garantizar que todas las personas estuvieran comparando sus objetos con otro objeto que tanto en China o en México representaran la misma magnitud. Es decir, realizar mediciones en todo el mundo comparando con un mismo objeto. Y sin nada más que decir, si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y recuerda visitar mi página web de La Culpa es de Tales de Mileto, donde hay contenido relacionado que sé que te va a gustar.